Hola, soy Mexi Sandoval y quisiera hablarles acerca de la película El Tribunal de Tokio de 1983 en el contexto del derecho internacional. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se suscitó un hecho muy interesante que fue el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, mejor llamado como el Tribunal de Tokio. Comenzó el 29 de abril de 1946 y concluyó más de 2 años después, el 12 de noviembre de 1948. El objetivo fue enjuiciar a 28 altos mandos del gobierno japonés como responsables de crímenes contra la paz, crímenes de guerra, genocidio y un complot de agresión a gran escala. Se llevó a cabo en el edificio del Ministerio de Guerra de Tokio, Japón, que posteriormente se convirtió en el símbolo de justicia internacional y la rendición de cuentas. Realmente el tribunal fue convocado en seguimiento a la Declaración de Cairo de 1943, la Declaración de Potsdam de 1945, donde los aliados daban un ultimátum a Japón para su rendición, el Acta de Rendición japonesa, que se llevó a cabo el 2 de septiembre de 1945, y la Conferencia de Moscú de los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS para asegurar la pacífica ocupación de los vencidos. El tribunal estuvo compuesto por 11 jueces, todos ellos de naciones aliadas, y la defensa de los japoneses estuvo a cargo de abogados japoneses y de abogados estadounidenses. Se eligió el mismo formato que en el Tribunal de Nuremberg, que fue el encargado de enjuiciar los crímenes de guerra de la Alemania nazi y se desarrolló de 1945 a 1946. El Tribunal de Tokio utilizó el mismo formato, clasificó los crímenes en tres. Primero los crímenes contra la paz, los crímenes convencionales de guerra, que era hacia sus enemigos y los países neutrales, y los crímenes contra la humanidad, que era contra civiles, incluso si esos civiles eran connacionales y aliados. A pesar de que la guerra terminó en 1945, los hechos acusables se remontan a 1931, cuando Japón invadió China con fines expansionistas. Y se dice que los tratados y pactos internacionales violados incluyen el Segundo Convenio de la Haya, el Tratado de las Cuatro Naciones y el Pacto de Kellogg-Briand, que buscaban resolver disputas internacionales pacíficamente, el Tratado de las Nueve Potencias, que preservaba la independencia de China, el Convenio de Ginebra de 1929, que aseguraba los derechos de prisioneros de guerra civiles y militares. Cabe destacar que todos estos convenios Japón o los firmó o aseguró, en el caso del Convenio de la Haya y de Ginebra, aseguró en 1942 que los cumpliría a pesar de no haberlos ratificado. Y finalmente la Declaración de Moscú y la Carta de Nuremberg, que si bien no fue firmada por Japón, permitía juzgar crímenes de guerra en los países afectados. El veredicto final del Tribunal de Tokio fue la sentencia de muerte de muchos altos mandos japoneses y la cadena perpetua de muchos otros, y se concluyó con la firma del Tratado de Paz de San Francisco, donde Japón acepta y ejecuta la sentencia del tribunal. Pero la verdad es que el proceso estuvo lleno de críticas e irregularidades. Primero que nada, la falta de legitimidad e imparcialidad del tribunal, porque la justicia fue solo para los vencidos y no para los vencedores. El tribunal estaba compuesto principalmente por países, por jueces de los países aliados. Hubo muchas leyes que se aplicaron de manera retroactiva, que no existían al momento de cometer los crímenes, pero sí se utilizaron durante el juicio. Y hubo otros crímenes que no fueron juzgados porque los países aliados no quisieron abrir la puerta a que se les juzgara a ellos también por cometerlos. Además de eso, hubo una violación de los principios de un juicio justo. Los acusados no tuvieron derecho a apelar las sentencias del tribunal y se utilizó la regla de la mejor evidencia. Hubo muchas evidencias cuya veracidad no fue comprobada. Eh, la falta de justicia por concesión política también estuvo presente. Estados Unidos decidió eximir de responsabilidad al emperador Hirohito, simplemente con el argumento de no desestabilizar a Japón, y se le ofreció inmunidad a Shiro Ishii, que fue comandante de la unidad 731, para que compartiera información, a cambio de que compartiera información acerca de experimentos con armas químicas y biológicas en prisioneros vivos. Además de eso, la fiscalía se dedicó a comprobar que los altos mandos no habían detenido los crímenes, en vez de comprobar que habían explícitamente ordenado los crímenes. Y bueno, el juicio, la verdad es que fue una herramienta política porque ayudó a eliminar a los líderes militares y políticos de la época, y eso ayudó muchísimo a la reestructuración de Japón y a la imposición de los valores occidentales. Pero a pesar de todas estas controversias, los juicios de Nuremberg y Tokio, la verdad es que sentaron las bases para el derecho penal internacional y permitieron la creación de la ONU en 1945 y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Pero ¿por qué el derecho penal internacional es importante? Pues porque ayuda a mantener la paz y estabilidad en el mundo, estableciendo reglas de interacción entre los estados, protege la soberanía nacional y los derechos humanos, porque establece estándares mínimos que los estados deben ofrecer a sus ciudadanos, facilita la cooperación internacional y sobre todo provee legitimidad y justicia para que los conflictos se resuelvan de manera justa y equitativa. Dejo aquí un par de referencias que tomé para el trabajo y agradezco.